Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos en División de Ferrol, en Canal 31. Ya saben, la noche de los viernes y las tardes de los sábados. Y bueno, pues como siempre estamos en la actualidad, y la actualidad ya durante, yo no sé si años, quizá algún año, pero sobre todo meses, un poco cada vez más se intenta pues ir por un camino en la vía de la resolución de conflictos. Ese camino es el de los acuerdos, el de las conciliaciones. Pues bueno, no se nos ha ocurrido otra cosa mejor que traer pues a un representante de una asociación que bueno, se está abriendo paso y creo que con éxito, y bueno, y vamos a hablar con él. Se trata del representante de la asociación, José Antonio López Turnes. Muy buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme al programa y encantado de estar aquí en tu programa, que sí, siempre es interesante, pero si es un poquito más, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio. José Antonio, que los buenos aficionados al programa pues lo habrán visto pues por lo menos un par de veces, sí, que ha estado aquí. Ha estado también Sumarre, a la que aprovechamos para saludar. Sumarre, que ha sido pionera en el aspecto pues de la incorporación de la mujer al trabajo judicial, porque ha sido la primera procuradora, ¿no? Ha sido la primera procuradora como en Galicia, sí. Ya en su momento, pues cuando ella inició su trabajo, pues no había ninguna, fue la primera mujer que lo hizo, y bueno, sí que fue abrir una brecha difícil en su momento, la verdad, porque nos encontró con un mundo muy, muy pacífico, más bien hostil cuando empezó, pero bueno. Muy bien, a la que aprovechamos para mandarle un afectuoso saludo. Y José Antonio, que bueno, aparte de abogado, pues lo compatibiliza también con una asociación que bueno, pasamos a decir su nombre. Sí, se llama Acción Mediación, que somos un grupo que lo que estamos intentando, principalmente a través de la asociación, es llevar a cabo una labor divulgativa, una labor de promoción de lo que es la institución de la mediación como un método, un sistema alternativo para resolver conflictos que se puedan dar dentro de la sociedad, entre personas, entre instituciones, empresas, en fin, en muchos ámbitos en los que se puede aplicar. Muy bien, esto de evitar conflictos suena bonito, ¿no, José Antonio? Y lo que pasa es que, si te parece, vamos acotando, ¿toda persona que puede llegar a tener un conflicto judicial puede acudir a vosotros o está solo para ciertas materias, por delimitar el objeto? Bien, está en un gran número de materias. Realmente todo el tema civil, mercantil, también el tema laboral, todo eso está se puede llegar a resolver a través de un proceso de mediación. Luego en el ámbito penal, ahí ya no entramos dentro de la mediación porque es entre el poder punitivo del Estado y... Si han cometido un delito, olvídense. Sí, no va a haber mediación. De todas formas, aún dentro del ámbito penal hay algunos aspectos que se pueden tratar también a través de la mediación, como puede ser, por ejemplo, en el ámbito de los accidentes de tráfico, muchas veces al margen de que pueda haber una imprudencia que sea delictiva y de que haya una indemnización o no, también a veces la gente necesita que haya una recomposición emocional de la situación. A veces el propio causante del accidente necesita pedir perdón y la propia víctima también necesita que le den una explicación. Pero eso sería un poco más la parte reparadora, sí, digamos, al fiscal no lo evitamos, ¿no? No, ya te digo, es un poco limitado a esos temas. Pero en general en todos los temas de ámbito civil, como familia, herencias, comunidades de vecinos, todo este tema siempre está abierto al mundo de la mediación, y luego incluso hay alguna serie de conflictos, de problemas que se pueden dar que no son estrictamente judiciales, pero que también se pueden tratar a través de la mediación. Por ejemplo, pues, algún conflicto que pueda haber en alumnos de un colegio, en una comunidad de vecinos, o en una utilización de espacios públicos, por ejemplo, que claro, eso no lo vas a judicializar, a lo mejor como se utilizan los animales en una plaza, o en fin, temas de comunidades de vecinos, por ejemplo, también, ¿no? Pequeños conflictos que no son deudas, claro, entonces eso no se judicializa, no se lleva a otro ámbito, pero sin embargo el conflicto sigue existiendo. Y a través de la mediación, pues también se pueden resolver, porque la mediación no solamente judicial, ni que sea cuando ya el conflicto está muy enquistado, se puede acudir a ella cuando a veces el conflicto está en una primera fase, e incluso también puede tener una labor preventiva e incluso también educativa. O sea, que un montón de facetas. Bueno, José Antonio, no hace falta ser un gran lector de periódicos para ver que, en fin, todos los días prácticamente pues vemos, aparte de temas penales, que efectivamente también, y que no tiene mucha solución, digamos, evitar la sentencia penal, pero sí en temas civiles, como derivan en cuestiones muy tristes, en materia de familia, en materia efectivamente de herencias, de comunidades de propietarios. Vamos a ver, por delimitar, es decir, una persona efectivamente quiere evitar el juzgado, ¿tiene que estar todos de acuerdo para acudir a vosotros? Sí, efectivamente. A ver, el acudir a la mediación es voluntario. Pueden acudir las dos partes, porque de mutuo acuerdo deciden vamos a acudir a un procedimiento de mediación en lugar de acudir directamente al juzgado, o también puede acudir una de las partes, solicitar al servicio que se ponga en contacto con la otra y que lo invite a llevar a cabo una primera sesión, sería una sesión informativa, en la cual se informa a las dos partes
en qué consiste la mediación, qué principios básicos tiene, quiénes son los mediadores, para que tampoco haya ninguna incompatibilidad con ninguna de las dos personas o más que puedan acudir al servicio. Y entonces ahí, ya te digo, tanto uno individualmente como los dos de mutuo acuerdo pueden acudir al servicio de mediación. ¿Y vosotros qué recomendáis, José Antonio? ¿A que acudan las dos partes ya desde el principio o que lo intente una y a ver si la otra se anima? Pues la situación es muy diversa. Mejor siempre es que vengan las dos, pero si no, tampoco hay ningún problema, porque no hay recelos en que vaya una no, y vaya la otra. En absoluto. No, digo con la otra, digo. No, porque la otra, principalmente, la primera sesión es informativa. Se trata de que los dos conozcan exactamente cómo se va a desarrollar el procedimiento y en qué consiste el proceso de mediación. Y luego, tanto iniciarlo como llegar a finalizarlo es absolutamente voluntario, porque eso es uno de los principios que hay dentro de la mediación, que es la voluntariedad. No se renuncia a la vía judicial, al menos en su inicio. No, en absoluto. Digamos que es una alternativa. Es complementario. Y la voluntariedad lo que importa es que cualquiera de las dos partes puede dejar el proceso en cualquier momento. Tú, digamos que después de 2 sesiones, pues uno no se encuentra cómodo, piensa que no va a resolver ese conflicto de esa manera, pues puede decir, mira, yo no quiero seguir con esto, y ahí se termina. Es absolutamente voluntario, tanto si es extrajudicial como si es judicial. Porque esa es otra parte, ¿no? Que ahora los juzgados están empezando ya a derivar con sí, fuerza hacia asociaciones como la vuestra. Más en materia de familia. En materia de familia, porque justo es un tema muy sensible, donde se puede desarrollar también una de las facetas más interesantes de lo que es la mediación, que no solamente la resolución del conflicto material que tienen las personas, por ejemplo, una cuestión económica o de visitas con los hijos, por ejemplo, dentro del ámbito de familia, sino también hay una recomposición emocional entre las partes, lo cual entiendo que es muy importante en situaciones en las que va a haber un mantenimiento de la relación a lo largo del tiempo. Porque claro, una sentencia judicial te resuelve conflictos. Y es muy sí, te dice, tú tienes las visitas a tal hora y tú tienes que pasar tal pensión de alimentos, en fin, te establece unas obligaciones. Pero claro, ocurre que eso a lo mejor luego se cumple o no se cumple y se desarrolla de una forma más o menos pacífica. Pero en principio, claro, existe un mayor enquistamiento en la relación personal, porque ya ha habido, me has denunciado, no es una denuncia, es una demanda, pero bueno, la gente lo concibe, claro, como estar cada uno en su trinchera. A través de la mediación, precisamente uno de los objetivos es que haya una recomposición emocional de las partes, y eso es muy importante para la convivencia futura. Además, José Antonio, yo supongo unas cosas que tiene fuerza en equipos como el vuestro, en los que todos sois abogados, es que obviamente también sabéis lo que se le puede esperar en la vía judicial, cosa que a lo mejor en equipos en los que no hay abogados es más complicado, ¿no? Que puedan adivinar qué se le esperaría a esas personas. Lo que les viene encima durante el procedimiento y más adelante, porque en familia ocurre mucho que ya no solamente el proceso de divorcio, de custodia de hijos, es duro para las partes, es difícil pasar por él, está claro, sino que luego a veces lo que es la ejecución de la sentencia, es decir, una vez que hay una sentencia, a lo mejor alguna parte incumple y se lleva a cabo otro proceso de ejecución. A veces es tan complicado como el anterior y tan duro emocionalmente otra vez como el anterior. Entonces sí, nosotros sabemos precisamente cómo funciona esto. Y yo creo que precisamente ese fue uno de los motivos, no solamente por el que nos hicimos mediadores en el principio, sino también por el que hemos llevado a cabo esta asociación. Precisamente porque sabemos y hemos comprobado que es un sistema de resolución de conflictos alternativo al judicial, alternativo al arbitral en otras materias, que creemos que es muy eficaz, muy eficiente, y que en cuanto la gente lo conozca, esté más informada y lo pruebe, estamos seguros que acudirán a él porque tiene muchas ventajas respecto de los otros sistemas de solución de conflictos. Además, yo supongo que, os lo digan o no, los jueces estarán encantados de que haya mecanismos que eviten que continuamente tengan que dictar sentencia, porque siempre ha dicho que para un juez es muy desagradable tener que dictar sentencia en un proceso de divorcio, ¿no? Que siempre anima, ¿no?, a las partes a que haya un acuerdo. Pues sí, y tanto que sí, eso no me cabe duda. El punto de vista de los jueces en este sentido también, no sé el de todos, lógicamente, pero creo que siempre es difícil dictar una resolución que sabes que va a afectar pues a menores, a una familia, todo lo que va a ser su relación posterior, y siempre hay miedo o cierta inquietud para decir, bueno, ¿habrá acertado con la resolución o no? Gracias a la mediación las personas pueden llegar a un acuerdo, tú ya luego lo presentas al juez que lo puede homologar, y esto desde luego facilita mucho las cosas tanto para el juzgado
como sobre todo para las personas que acuden a la mediación, que sería, ¿no?, siempre lo más importante, por supuesto. Y José Antonio, por ejemplo, algunos espectadores están haciendo la pregunta, en procesos de divorcio en los que hay menores también pueden acudir a vosotros. Sí, se puede acudir en todo momento, por supuesto. También habiendo menores, se puede acudir a llevar... Y en ese caso, obviamente, luego tiene que estar de acuerdo también la Fiscalía, ¿no?, cuando se homologa el Sí, acuerdo. luego el acuerdo, claro, si el acuerdo que se puede llegar a mediación, si ya ha habido una judicialización del tema y ya está dentro del juzgado, se solicita que lo homologue el juzgado. Si no habiendo menores, Fiscalía lo revisa, igual que lo revisa el juez. ¿Y si no ha habido judicialización? Pues entonces eso se puede, el acuerdo al que se llegue en mediación se puede dejar tal como está, y tendría la fuerza de un contrato. En el caso de menores, pues no tendría la validez suficiente porque está afectando a menores y precisamente necesita una cobertura diferente, pero se puede elevar también a escritura pública. Por ejemplo, un acuerdo en un despido, por ejemplo, o en un tema de una comunidad de vecinos. Pues eso se llega antes del juzgado, se somete a un proceso de mediación y eso se puede homologar notarialmente. Si no se homologa notarialmente, tiene el valor de un contrato. Si se homologa notarialmente, el notario también revisa que no haya ninguna ilegalidad dentro del acuerdo en sí y tendría fuerza ejecutiva igual que de una sentencia. Y os pasará, supongo, José Antonio, que en muchos casos lo que hay detrás de ese desacuerdo son auténticas chorradas, ¿no? Detrás del conflicto. Detrás del conflicto. Sí, muchas veces el conflicto oculta otros conflictos que hay detrás. Precisamente lo bueno de la mediación es que muchas veces se llega a conocer no solamente el conflicto inicial, porque vienen las partes que vienen peleándose pues por una chorrada, a lo mejor por cualquier cosa, porque si puedo usar esa habitación o la otra, vale, pero eso es lo que está escondiendo, es algo que hay detrás. Y lo que hace es llegarse a ese conflicto primigenio, inicial, ¿no?, de que en el fondo está derivando todo. Entonces, si una vez que llegas ahí, si eso lo solucionas, luego ya es una cadena que implica que se va solucionando todos los temas relacionados con el objeto de la mediación. Y se puede decir que en muchos casos de familia, en contra de lo que parece, el tema económico no pesa tanto. No, hay de verdad que se pueden enquistar por unas situaciones. A veces la gente, pues la discusión mayor es cómo se celebra la comunión del niño, no que tenga que pasar pues 300 o 400 euros de pensión. Ahí sí que ves ejecuciones de sentencia realmente prolijas, con vistas, testigos y una serie de... Y qué pena para los niños, Y ¿no? qué pena para todos, sí, para los niños, que son los primeros que lo sufren, y para el resto de la familia, porque al final no solamente es el matrimonio que se divorcia el afectado, al final también le afecta pues al resto de tus familiares, a los padres, hijos, hermanos, en fin. Pero aclaremos o no, José Antonio, solo participa la pareja, ¿no? Sí, claro. El resto quedan al margen. No, quedan al margen. Una cosa es que tú como mediador puedes tener en cuenta que hay más personas afectadas por toda la situación para poder hacer una composición general de cuál es el conflicto, cuál es el origen del conflicto y cómo se puede solucionar. Porque realmente el mediador no te da la solución. El mediador lo que utilizas es una serie de técnicas, claro, a través de las cuales mejoras la comunicación de las partes y promueves que ellas lleguen a un acuerdo. Entonces, el acuerdo siempre lo fabrican las partes en sí. Eso también provoca otra consecuencia. ¿No? Sí, sobre todo implicación, ¿sabes cuándo? Cuando tienen que cumplirlo. Se cumple con mucha mayor... Es de ellos. Sí, no es lo mismo que la juez te dé una solución. Que es su solución. Que es su solución. A que te la des tú. Porque la tuya se adapta como un guante a tus circunstancias. Tú las conoces, las dos personas. Y las aceptas. Claro. Y luego, como tú eres partícipe directo de cuál ha sido esa solución que habéis encontrado a través del proceso, se cumple de mejor grado. Eso sin ninguna duda. Otra cosa es que te impongan en el juzgado, y entonces se cumple o no se cumple y vendimos a lo de antes, a las ejecuciones de sentencia, otra vez otro Pleitos y más pleitos. Claro. Y es posible, José Antonio, que estando ya judicializando, habiendo sentencias, se pueda pasar a la conciliación, o eso sí que ya está prohibido? No, si hay una sentencia en un tema de... No, es que hay luego, por ejemplo, en temas de familia que me estás comentando, habiendo una sentencia, la vida sigue. Los hijos siguen creciendo, sigue habiendo todos los problemas y tú puedes intentar resolverlos a través del juzgado o a través de un sistema de mediación. O sea, que cabría una mediación posterior. Claro, incluso. tú, por ejemplo, lo que decimos de la comunión. Tú dices, bueno, en la sentencia también establecer quién usa el domicilio, quién tiene la custodia, aunque sea compartida, un derecho de visitas, unas pensiones. Vale. ¿Qué ocurre luego en el devenir diario? ¿Quién paga la excursión del niño? ¿Va, no va? ¿A qué tipo de colegio va el niño? Si es un colegio religioso, un colegio laico... ¿Cómo se celebra la comunión? En fin. Luego la vida te va llevando a otros conflictos y cada uno que coges
lo llevas al juzgado. Sale un poco caro, además. Pues sale un poco caro. Sí, aparte de que ya la relación chirría entre las partes de una forma pues muy fuerte. Claro, todo esto es tiempo y dinero y desgaste personal, pero sobre todo tiempo y dinero. Es muchas veces las bazas con los que jugáis desde el punto de vista de la mediación, ¿no? Es sin duda, sí. Tiempo y dinero, ¿no? Digo, como ventajas, ¿no? Un proceso judicial, como sabes, pues lleva mucho tiempo. Luego se pueden apelar, o sea, se puede eternizar en el juzgado. Incluso en temas de familia que son bastante rápidos, claro, si una solución no te llega hasta dentro de 3 o 4 meses, vale. Es un tiempo... Con suerte. Sí, muy fuerte para no, digo que con suerte, que puede ser más. Sí, por supuesto puede ser más. Pero claro, estás conviviendo todo ese tiempo, es que se te hace eterno. Otro tipo de juicios puedes estar en el juzgado años. Bueno, pues tú quieres un proceso de mediación, no te suele durar más de un mes, 2, normalmente 5 o 6 sesiones. O se resuelve o ya ves que no se va a resolver, porque claro, tampoco vamos a engañarnos, es decir, la mediación no es mágica ni es un milagro que todo se resuelva a través de ella. A veces pues no se puede llegar a acuerdo, no se puede llevar a cabo el proceso por la actitud de alguna de las partes, porque realmente no hay voluntad de hacerlo, porque alguien lo quiere dejar. Incluso el mediador puede ser el que decida decir, señores, no seguimos. Es voluntario, como decía antes, para las partes, pero también en el fondo para el mediador, que puede haber pues que haya una desigualdad muy grande, por ejemplo, en las partes, que una sea muy dominante y que no haya forma de compensar eso. ¿Y podéis vetar el acuerdo final? ¿Eh? ¿Podéis vetar el acuerdo final como mediadores? ¿Vetarlo? No. Claro, decir, no, este acuerdo no puede ser así. Bueno, es que sea muy absurda la cosa, si ves que la cosa se va fuera de los cauces lógicos, ya les vas diciendo durante el proceso, bueno, que ellos vean que esa solución no va a ninguna parte, lo tienen que ver ellos, ¿sabes? Pero no vetas el acuerdo. De hecho, las soluciones a veces son, como son adaptadas a lo de cada uno, pues son a veces más imaginativas. En un cauce judicial nos movemos siempre dentro de unos, valga la redundancia, cauces determinados, ¿no? En cambio, a veces las soluciones que encuentra la gente fuera de la cuestión judicial, pues son alternativas muy válidas. Un poco... quizás saliéndose de lo normal, pero que se adaptan como un guante precisamente a las circunstancias de esa persona y lo cumplen. Y eso es lo bueno. Y yo supongo que la gente también habrá visto mucho las bondades de la mediación, pues ahora con esta huelga que ha habido en estos meses. Desde luego, también. Desde luego se hubieran resuelto muchísimos temas a través de la mediación durante este tiempo, que ya mirás, una huelga que ha durado 3 meses, ya de hecho, ¿dónde está? Está en suspenso hoy en día, no está desconvocada completamente. Incluso la de los jueces ya está avanzando. E incluso pueden añadirse más colectivos a la huelga, como los jueces y los secretarios, pero claro, esto ha supuesto un daño para la gente. El hecho de que durante estos meses hayan estado paralizados todos no, pero bueno, una parte importantísima de los procedimientos judiciales, o sea, ya es como dar un golpe más a la ya de por sí lenta administración de justicia, ¿no? Y entonces, claro, este método, como te digo, se permite una solución pues en 5 o 6 sesiones aproximadamente. Claro, además otra cosa buena que tiene este método, José Antonio, es el tema de que, claro, así como a nivel judicial hay que un poco traducir los términos judiciales al cliente, es decir, decirle, no, mira, esto no puede ser porque no se puede probar, esto lo hace así porque y a veces es compleja esa tarea o incluso imposible. Aquí no hay ningún problema, porque como ellos mismos fabrican el criterio final. Absolutamente, es muchísimo más flexible. Y entonces eso también provoca que sean las propias personas las que van forjando, ¿sabes?, el acuerdo, porque en el fondo el mediador lo que hace es un constructor de soluciones, pero las soluciones son de ellos, siempre. Y claro, es mucho más informal, lo cual favorece que haya más distensión también y que haya mayor participación por parte de las partes implicadas. Al no haber pues ningún tipo de procedimiento extraño ni lenguaje jurídico, claro, una persona, yo me lo imagino, yo porque estoy acostumbrado, pero claro, cualquiera que llegue ante un tribunal de entrada se impresiona, claro, es algo que te provoca, no voy a decir rechazo, pero como mínimo te deja un poquito tieso allí, porque bueno, estamos allí todos con las togas, el tribunal todo muy serio, muy bueno, no, mucha gente pues no se suelta, no se siente un poco incómodo. Intimidado, ¿no? Incluso pues por el ambiente. Claro, en cambio, esto es al revés. Y de hecho, volviendo al lenguaje judicial, el procedimiento, el hecho sustantivo, toda esta parafernalia que une a lo judicial, que es tan distante, ¿no?, digamos, a otras profesiones, incluso a lo que es el lenguaje de la calle,
muchas veces provoca, ¿no?, que seguramente en muchos casos, no vamos a hablar de ninguna sentencia obviamente, pero en muchos casos a la gente le cuesta entender las sentencias, ¿no?, que sale. A veces nos cuesta a los abogados, no nos va a costar a la gente, no me extraña, claro que cuesta entenderlas. No solamente es a veces el sentido que tienen, sino que, claro, todo el lenguaje que se utiliza es un lenguaje como que puede haber en medicina o como puede haber a veces en los talleres mecánicos, no sé, puedo decirte algo, que o estás dentro de ese medio o no sabes ni de qué te están hablando. O sea, a veces lo notas, a veces cuando hablas con clientes, cuando hablas con otra gente, le estás diciendo las cosas y notas que dice, uy, estás empezando a desconectar, porque no me estoy dando cuenta y estoy hablando con un lenguaje lejano al cliente. Poco, claro, estás hablando con un lenguaje un poco jurídico y claro, dices, uy, ya, es que me están contando, ¿no? Notas la cara que, y en cambio esto, pues al contrario, es mucho más personal. Que puede provocar en muchas ocasiones que incluso los testigos a veces no entienden lo que se le pregunta, ¿no? Se les repite, si hace falta, hasta que entiendan. Pero sí que es cierto. El formalismo es muy diferente. El entorno en el que se desarrolla todo el procedimiento es mucho más cómodo, mucho más placentero. Entonces, se trata precisamente de eso, de establecer nuevos cauces de comunicación y de que haya una mayor... o sea, que haya menos disensión entre las partes, ir eliminando elementos de hostilidad, elementos de confrontación y ir sumando en busca del acuerdo, que es lo que están precisamente ellos demandando. Hablamos mucho del hecho de familia, pero decías que un poquito también iría a otros ámbitos. Sí. ¿Qué encaje puede tener, por ejemplo, en el mundo empresarial que has comentado? Pues en el mundo empresarial, por ejemplo, exactamente igual. En el mundo empresarial, como en cualquier otro, hay conflictos numerosos y tanto conflictos de unas empresas con otras, como conflictos de las empresas con sus propios trabajadores. Hay temas que tú puedes judicializar prácticamente todo, las vacaciones, los salarios, un despido. O sea, que en relación a empresa y trabajadores tendréis encaje. Entonces, ¿cómo se está viendo un poquito el mundo sindical? ¿Os ve con con agrado? ¿Ellos ven que es una solución? Yo creo que sí, sin duda, porque el asunto es que las dos partes implicadas suelen salir con un mayor grado de satisfacción de un proceso de mediación que de un juicio. El trabajador, por un lado, sin duda puede salir más satisfecho de haber pasado por ese proceso, porque puedes conseguir cosas que a lo mejor no las ibas a conseguir a través de un procedimiento judicial, y para la empresa pues también, sobre todo para la empresa incluso tiene otras ventajas, como puede ser uno de los principios de la mediación es la confidencialidad. Entonces todo lo que se habla allí, todo lo que se trata queda allí, eso no se puede luego aflorar en un juicio. Es decir, yo como mediador actúo en un servicio y no podría ir como testigo de juicio. Todo lo que se hace allí queda. Eso para una empresa es bastante importante. E incluso, aunque luego, digamos, se aireara, te imaginas, en un juicio, un trabajador pues te pone la sentencia, desde el punto de vista de la empresa, digamos, pone la sentencia en la prensa y eso le causa un daño a la empresa, ¿no? Tú, incluso si alguien pusiera públicamente un acuerdo de mediación, incluso está beneficioso, porque eso mejora la imagen de la empresa, ¿sabes? Sí, buena imagen. Efectivamente. Llega un acuerdo con sus propios trabajadores. Entonces, tenemos la confidencialidad por un lado y tenemos este sistema de resolución de conflictos que siempre causa una buena imagen dentro del mundo empresarial, a la propia empresa y a los productos que ellos comercializan. ¿Y quién crees que, aunque a lo mejor la pregunta es muy difícil, pero quién crees que un poco, digamos, es más propicio, crees que incluso le puede llegar a ser más beneficioso, a la parte empresarial o a la parte del trabajador? Yo creo que más o menos hay una equivalencia y no creo que haya una diferencia muy grande de a quién le es más beneficioso. La verdad, eso más bien había que preguntárselo a ellos. ¿Cuánto? Porque si sale satisfecho, yo no sé medir exactamente el grado de satisfacción con el que se sale de un proceso, ¿no? Entonces, si ambas partes están satisfechas, creo que el éxito es pleno. Ya, incluso en el mundo judicial laboral hay una gran, incluso, yo no sé si obsesión, pero gran empeño, ¿no? por incluso el propio juzgado, ¿no? Por llegar a un acuerdo, ¿no? En el procedimiento laboral siempre existe una conciliación previa antes del juicio. Famoso SMAC, pero bueno, con resultados sí, no muy... En el SMAC, que mucha gente no va. Claro, pero se iba a decir con resultados un poquito pobres, ¿no? A ver. Sí. Y luego, justo antes del proceso judicial, también hay de conciliación con el secretario del juzgado. Pero bueno, es distinto, la apuesta es completamente diferente. Es bastante distinto, sí, es muy diferente. Entonces, creo que hay un grado mayor de cumplimiento en el nuestro y de posibilidades de llegar a acuerdos, porque en las conciliaciones pues prejudiciales, tanto en las civiles también ocurre mucho, pues, muchas veces no se llega a nada. O, si hay voluntad de llegar a un acuerdo, normalmente se llega antes, incluso antes de la conciliación. Y si no, pues se acaba yendo a juicio
O sea que... Incluso hay la famosa pregunta antes de empezar los temas civiles, el juez de, bueno, pueden llegar a un acuerdo que casi parece una oración, ¿no? Sí, 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 es como un mantra que se suelta allí más o menos, a ver cómo va, pero sí ocurre mucho. ¿Y entre empresas lo veis factible para, digamos, evitar la morosidad? Por ejemplo, sí, es que a lo mejor puedes buscar incluso alternativas. Tú imaginas que hay una deuda. Yo tengo una empresa que te suministro determinado material a otra y tal. Bueno, es que a lo mejor lo que podemos conseguir en el acuerdo de la mediación no es que tú pagues dinero, es que tengamos otro sistema de compensación que a los dos nos satisface, nos vale para resolver nuestro conflicto, que no tiene que ser a lo mejor exactamente el pago de la deuda materialmente, económicamente. Igual que lo mismo pues, ocurre en familia, en otros ámbitos de civil o de comunidades en cualquier ámbito. A veces la solución no es solamente tú me debes 5.000 euros y yo te los tengo que pagar. A lo mejor hay otras formas de solucionar la cosa al margen de esos 5.000 euros. Que la vía judicial no contempla. No, claro, estás más limitado, es un sistema más rígido. El judicial, el arbitral, estos otros sistemas son más rígidos, te ciñes a un procedimiento, te ciñes a un objetivo determinado y de ahí no se sale. Lógicamente el juez tampoco se puede salir de lo que le están pidiendo a las partes. Claro, entonces no hay esa flexibilidad que te decía antes que pueda haber en un proceso de mediación. O sea, se puede decir, José Antonio, que si hay buena voluntad, con el tiempo ganará peso el tema de la mediación. Yo creo que y sí. Bajará el tema de los juzgados. Sí, y no solamente ya con buena voluntad. Yo creo que eso depende de un par de cosas. Una es la información, el conocimiento. Yo estoy bastante seguro de que cuanta más lo conozca la gente, de ahí está nuestra labor divulgativa y de promoción de la institución de la mediación. Cuanto más lo conozca la gente, más se va a animar a usarlo. Y estoy completamente convencido de que cuanto más lo use, será capaz de ver las ventajas que tiene este sistema respecto de, por ejemplo, del sistema judicial o arbitral, y acabará implantándose teniendo mayor eco social, sin duda. Yo creo que como ya ocurre en otros países, como ocurre en otras sociedades, forma parte de una cultura, de una cultura del diálogo, efectivamente, que en vez de solucionar las cosas, vamos a ponernos en un extremo muy radical, de agarrotazos, pues la cultura del diálogo lo que te provoca es que para las dos partes. Claro. El win-win. Efectivamente, pues mira, lo acabas de decir, que las dos partes pueden salir ganando de un proceso así. En un proceso judicial normalmente siempre se concibe que uno gana y otro pierde, menos en los divorcios, que los dos pierden. Pero vamos, normalmente es un vencedor y un derrotado, ¿no? Con lo cual, y humillado a veces. Sí, a veces, pues sí, la gente tal como lo ve, pues puede llegar a sentirse humillada, sí, claro. Pues depende de la percepción de cada uno. En cambio, a través de la mediación, lo que decías tú es un win-win. O sea, las dos partes pueden salir de allí con algo positivo, ya habiendo ganado y habiendo, como te digo, habiendo una recomposición también emocional de las dos partes, ¿no? Lo cual es importante. Está, a nivel legislativo, incluso presupuestario, está poniendo poquito a poco la administración también su granito de arena, ¿no? La Xunta ya está implantando, ¿no?, en todos los juzgados un servicio de mediación. Supongo que valoráis muy positivamente, ¿no?, pues sí, esta medida. Sí, sí, claro, por supuesto. Está ya habiendo un servicio de mediación intrajudicial que ya está protocolizado, del cual es algo que ha conseguido también el Colegio de Abogados, también en colaboración con el Consejo de Abogacía Galega, pero precisamente creemos que aún no hay un impulso suficiente por parte de las diversas administraciones públicas, de la Administración General del Estado, de la propia Xunta de Galicia, las corporaciones locales, y precisamente ese fue uno de los motivos por los cuales hemos constituido la asociación, para que haya esa divulgación, ese conocimiento, porque como te decía, creo que cuando haya más información y más conocimiento, habrá más gente que acuda a este proceso para resolver sus conflictos. Y quedarán satisfechos, de eso estoy muy seguro. Muy bien, José Antonio, y cómo es un poquito, cuéntanos, para la gente que nos está viendo, cómo pueden hacer para acudir a la asociación. ¿Es una página web, un teléfono, algo en el cual, correo electrónico, el cual se puedan un poco poner en contacto con vosotros? Lo más cómodo es a través de la página web. Tenemos una página web que es www.accionmediacion.org. En ella, bueno, pues más o menos se encuentran lo que estamos hablando ahora, ese tipo de información, los principios de la mediación, cómo es el proceso, qué campos abarcan, quiénes somos nosotros, los 5 componentes del grupo de acción-mediación. Y hay también un formulario de contacto a través del cual pueden entrar, solicitar servicios, pedir información. En fin, estamos para lo que ellos necesiten, para lo que la gente disponga, y animo a toda la gente que esté viendo el programa a que la mire y que entre en contacto y que se informe, porque ese es nuestro medio principal. Luego también hay un correo que es info@accionmediacion.org, pero bueno, ya lo encuentran allí en la propia página web. Y, insisto, animo a la gente a lo que haga, que lo mire, que se informe, y pocos días te digo, como convencido de que en cuanto haya una mayor difusión, mayor conocimiento,
la gente empezará a utilizarlo. Pero empezar a utilizarlo además una sociedad, incluso la española, en concreto la gallega, que durante muchos años ha sido muy reacia, ¿no?, a llegar a acuerdos en asuntos civiles. Sí, en general, muchos tipos. No hay una cultura muy grande aquí de la negociación, ¿verdad? De la mercantilización. La gente está muy acostumbrada a eso. Casi la gente piensa que le humilla, ¿no?, cuando llega a un acuerdo. Sí, a veces da la impresión de que renuncia. tuve que ceder, A ver, vamos a ver, no es así, ¿no? Y para llegar a un acuerdo siempre hay que ceder, ¿no? Pero vamos, sí, es muy importante llegar a un acuerdo y resolver una situación difícil, conflictiva que puedas tener con otra persona, con otra institución, con otra empresa, con lo que sea. Entonces, creo que todo eso también va cambiando un poquito con el tiempo. Las mentalidades van cambiando con los años, con las décadas, con el paso del tiempo. Y, claro, las situaciones que se enconan demasiado con el tiempo, que son muy hostiles, al final lo que nos conllevan es un gasto de tiempo enorme, un gasto de dinero también, y un gasto emocional muy fuerte. Muy fuerte, porque mientras estamos pendientes del conflicto no estamos pendientes de nosotros. Obviamente, las dos cosas no se puede atender a la vez. Entonces, y aparte que al final estar en este tipo de situaciones siempre te acaba amargando la vida. Eso le pasa a cualquiera que está dentro de un conflicto y que se enquista y se eterniza. Por lo que entiendo que es mucho más positivo poder encauzarlo a través de estos procesos que nos van a dar otro tipo de soluciones mucho más adaptadas y también implicadas en el aspecto emocional que cualquier otra. Además, un poco, José Antonio, que muchas veces a gente que a lo mejor es reacia, ¿no?, a acudir, a vosotros le comentaréis que es, y ya terminamos porque estamos ya fuera de tiempo, le terminaréis que claro, en el juzgado, por muchas pruebas, por muchos precedentes que haya, la incertidumbre siempre existe. Efectivamente, claro, nunca se sabe lo que va a pasar. Lo que comentábamos antes de la rueda de la fortuna, que a veces parece que haces así, bueno, a ver cuál te toca, ¿no? Pues claro, las sentencias judiciales pues varían los criterios, varían también las opiniones de un juez a otro, claro, puede salir mal, efectivamente. Bueno, José Antonio, ha sido un placer tenerte aquí en Aboa Responde y bueno, pues que os vaya muy bien con la asociación. Pues gracias, Juan, y se lo trasladaré a los demás y encantado de venir aquí. Gracias. Venga, amigos, pues esperamos que les haya sido instructivo este programa, como tratamos siempre humildemente desde este espacio de Televisión de Ferrol, pues que un poco les aporte cosas. Nos vemos la próxima semana aquí en Aboa Responde en Televisión de Ferrol.